17, 18 por hora, va apretando y bastante según la velocidad a la que subimos habitualmente este test. Ay, pobre iluso de mí. Eso era en mayo, cuando estaba como un toro. Como bien sabéis, en el canal siempre hablamos muchísimo de frecuencia cardíaca y de entrenamientos relacionados con la frecuencia cardíaca. No obstante, también empezamos a tocar temas de potencia y el año pasado yo estuve entrenando con la potencia y este año entrenamos toda la temporada con la potencia y necesitamos un punto de partida y el punto de partida es el FTP. ¿Qué es el FTP? Es la potencia máxima media que podrías mover durante una hora. Es tu umbral de potencia, tu umbral funcional a partir del cual defines las zonas de trabajo. Igual que lo haces para la frecuencia cardíaca, aquí lo haces respecto a este umbral funcional. Lo cual requiere hacer un test para sacar este FTP y a partir de ahí montar tus zonas de entrenamiento. Por la definición os podéis pensar que el test consiste en 60 minutos de esfuerzo máximo sostenido para sacar este FTP. Y bueno, así podría ser o así debería ser, pero es muy duro y conseguir las condiciones idóneas para hacer esos 60 minutos es muy difícil. Entonces, los doctores Andrew Kogan y Hunter Allen, los padres de la potencia, por así decirlo, definieron un protocolo, un test de 20 minutos, consta de diferentes partes, una parte de entrada en calor, una parte aeróbica en Z2, para ir entrando en calor con algunos minutos sueltos de una cadencia más elevada, o que también se podía hacer en Z3, ir calentando para luego llegar al lugar donde vamos a hacer nuestra prueba, 5 minutos all out, como os dicen, todo fuera, toda la carne puesta en el asador de esfuerzo, 10 minutos de recuperación y luego hacemos el test 20 minutos a tope, a la mayor intensidad sostenida que puedas aguantar. Aquí hay varias claves a tener en cuenta. Si vamos a entrenar haciendo este protocolo, tenemos que buscar hacerlo siempre igual. Yo tengo ya una zona definida donde tardo media hora en llegar hasta el puerto. Entonces es media hora que me viene de vicio fenomenal para ir haciendo todo el calentamiento, entrada en calor, una zona más aeróbica, haciendo alguna arrancada, haciendo algún momento de mayor cadencia para ir preparando el cuerpo y justo cuando llega al pie de puerto, 5 minutos todo fuera, toda la carne en el asador, luego 10 minutos de recuperación y luego el test de 20 minutos. Sí es verdad que es conveniente, bueno, al menos yo suelo tomar un geluco durante este proceso después de estos 30-35 minutos de calentamiento antes de iniciar todo el esfuerzo. Y para arriba que vamos, tenemos que tener cuidado con algunas cosillas. Suele pasar, y es muy habitual, y también suele pasar cuando hacéis este test con la frecuencia cardíaca, que empecemos demasiado fuertes porque tendemos a sobrevalorar nuestras capacidades. Y entonces puede pasar que empecemos desarrollando una potencia mucho mayor de la que realmente podemos soportar aquí y nos vengamos abajo según vaya avanzando el test y al final tengamos unos resultados de potencia que no son los nuestros, que es mucho menos de lo que podríamos hacer si hubiésemos empezado de una manera más progresiva, poco a poco, y guardando algo para entregarlo en los últimos minutos, en los últimos 5 minutos. De esta manera vamos a sacar la potencia media de este test de esta parte de los 20 minutos, lo vamos a multiplicar por un factor corrector de 0,95 para simular la hora y con eso tendríamos nuestro FTP, nuestro umbral funcional, y a partir de ahí construimos nuestras zonas de entrenamiento por potencia. En este caso, yo el test le suelo hacer en una subida de un 5% de media. Normalmente la gente lo suele hacer un test en subida de 4, 5, 6%. Pero también hay bastante debate entre si conviene hacerlo también para llano y para subida, ya que igual en llano cuesta más llegar a los vatios que movemos en subida y tener dos umbrales de potencia. Yo personalmente hago solo el de subida y me quedo con ese. También hay otros autores y otras personas que indican que si tuviésemos una buena performance en llano, estos valores deberían de ser muy similares. Y por otro lado también es habitual que haya gente que haga este test de potencia en el rodillo, pues porque es donde van a entrenar y necesitan o quieren conocer su valor en rodillo, ya que a veces no se asemeja al que podemos hacer fuera. Normalmente suele tender un poquito a la baja por la capacidad de sufrimiento y de disipación de calor y todo, hace que la sensación de esfuerzo sea muy grande
y te cueste quizá llegar a los vatios que sí consigues hacer en un puerto de montaña. Entonces en el rodillo puedes estar moviendo en torno a un 10%, dicen algunas personas, un 5 o 10% menos que fuera. También yo he hecho la prueba y a mí me han dado resultados muy similares. Entonces al final yo con el test en puerto de 4, 5, 6% de 20 minutos, haciendo todo el protocolo de calentamiento, con ese resultado es con el que me quedo. Resultado que tenemos que ir revisando cada 6 o 8 semanas si vamos haciendo un entrenamiento progresivo y vamos mejorando, probablemente nuestro umbral vaya subiendo y tengamos que redefinir nuestras zonas de entrenamiento. También hay personas que buscan realizar un perfil de potencia, es decir, de hacer diferentes test de potencia en 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora y tener todas las variables de un test de perfil de potencia y ver dónde puede mejorar más, dónde puede trabajar más. Ya estaríamos hablando de un prisma muy, muy completo. En aplicaciones como Training Peaks lo puedes definir todo tu perfil de potencia. No obstante, yo tampoco digo que sea la mejor opción, pero tampoco me complico muchísimo la vida. Yo hago mi test en subida, sí tengo comprobado que como yo entreno mucho en rodillo, se asemejan los valores a rodillo, y es con los que voy tirando. Pues ahora mismo, esta semana, empiezo la planificación y dentro de unas 8 semanas habrá que hacer un retest a ver cómo va la cosa. Más cosillas interesantes que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer estos test. Va a haber un portazo en 3, 2, 1... Una cosilla muy interesante que debemos de tener en cuenta también cuando vamos a hacer test de esfuerzos tan altos es que siempre, y ya sabéis que no me cansaré de recomendarlo, es conveniente, prudente y lógico tener nuestra prueba de esfuerzo. No hace falta bueno, si le hacéis para que os den los umbrales de entrenamiento, pues fenomenal, pero sobre todo para saber que el core funciona como tiene que funcionar y que podemos estar listos para una temporada más de disfrute encima de la bicicleta. Yo la prueba de esfuerzo me la suelo hacer cada año y medio, más o menos. Cada año y medio, depende un poco. Esta vez he tardado un poco más, lo que pasa es que voy a esperar a que pasen la base, los 3 meses de base, que son momentos de bastante contenidos de esfuerzo, y antes de empezar a entrenar con series a tope y dándolo todo, haré mi prueba de esfuerzo. Este FTP, esta potencia máxima media que podemos mover, varía con el tiempo. Si vamos entrenando y vamos haciendo las cosas bien, va mejorando, y cuando vamos bajando el pistón, pues va decreciendo, como es lógico. Y esto el otro día lo hablaba con Gerson, de entrenar con Gerson. Ya sabéis que nos acompaña en colaboraciones en el canal, siempre con muy buenos consejos. Pues él dice, pues yo te estimaba una pérdida entre un 10 y un 15% de potencia entre que acabas la temporada y vuelves a arrancar. Pues efectivamente, yo en mayo, por ejemplo, estaba moviendo 305 vatios en el FTP y ahora son 266 en mi FTP, lo cual más o menos viene a significar que, creo, cuando hice el cálculo que era una pérdida de entre un 12 y un 13% respecto a mi mejor momento en mayo. Pero bueno, este es mi punto de partida, y arrancaría a mejorar y conseguir más vatios que el año pasado. Así que como resumen podríamos tener en cuenta varios factores. 1. Siempre es conveniente tener una prueba de esfuerzo antes de hacer esfuerzos máximos. 2. Para el test de FTP tenemos que hacer un buen calentamiento y cumplir con todo el protocolo para que cada vez que lo repitamos lo hagamos exactamente igual, y por ende deberíamos buscar hacer este test en el mismo sitio siempre. Oye, si no tienes subidas cerca, pues ya sabes que se puede hacer en llano, que hay gente que lo hace en rodillo, patatín, patatán. Hay muchas variantes para hacer este test. Tercero, una vez tengamos nuestra potencia, lo que tenemos que hacer es calcular nuestras zonas de la potencia en función de este FTP. Cuarto, esta información hay que revisarla cada 6 o 8 semanas, puede haber cambios y tendremos que ir reajustando nuestras zonas de entrenamiento. Entonces, no nos queda otra. Volvemos a repetir el test en las mismas condiciones y reajustamos. La zona 1 es la zona de recuperación, es una zona muy suave que utilizaríamos para días después de competición o para entrenamientos muy suaves después de otros muy intensos y para recuperar. Luego tendríamos la zona 2, la zona de resistencia, es esa en la que podrías estar entrenando muchas horas, ¿no? La sensación de esfuerzo en la zona baja de esta zona es menor, ya en la zona alta de esta zona sí que hay que estar más concentrado y la sensación de esfuerzo es mayor, pero digamos que son esa zona de potencia que consideramos como para todo el día, para
grandes recorridos para entrenar el fondo. Luego tendríamos la zona 3, que es una zona de intensidad aeróbica ya superior a la zona 2. Ya no es tan fácil hablar, en la zona 2 puedes tener conversaciones, en esta pueden llegar a estar un poquito entrecortadas y requieren más concentración para mantenernos en esta zona. Pues ya tendríamos la zona donde estaba situado nuestro umbral. Aquí ya el tema de la conversación se dificulta más porque la frecuencia cardíaca ya está un poquito más desatada, y en esta zona es en esa en la que solemos entrenar por intervalos, pues de 10 minutos, varios intervalos de 10 minutos con sus recuperaciones. La zona de V2 Max, la zona 5, que como su nombre indica pues está más orientada a incrementar el máximo consumo de oxígeno, y también en esta se suelen hacer entrenamientos por intervalos y ya la sensación de esfuerzo es bastante alta. Y luego aquí tenemos pues una de las grandes diferencias respecto a la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos la zona 6, la zona de capacidad anaeróbica, que entrenamos con intervalos cortos pero de muy alta intensidad, de 30 a 60 segundos a 3 minutos. Y aquí, por ejemplo, si entrenáramos con frecuencia cardíaca, igual no le daba tiempo a subir, y hasta que llegamos a la frecuencia cardíaca que queríamos y hacemos los 3 minutos, en vez de 3 minutos hemos estado 6 y no hemos estado a la potencia que teníamos que estar. Entonces aquí sí que se nota, por ejemplo, también mucho la diferencia entre entrenar por potencia. Desde el segundo cero en el que te pones a esa potencia, estás entrenando en esa zona 6. Luego tenemos la zona 7 de potencia neuromuscular, ya una zona más enfocada a sprinters. Vamos, no es una zona en la que entrene para el tipo de marchas que hago de fondo o gran fondo. Una de las grandes diferencias que noto yo a la hora de entrenar por potencia o frecuencia cardíaca ya no es cuando entrenas por intervalos cortos, que sí, que la frecuencia tarda en subir y te va a costar. O sea, igual que con la frecuencia puedes hacer perfectamente entrenamientos al umbral, cosas así, por intervalos que ya son más largos. Cuando son intervalos cortos, pues cuesta mucho. Pero donde más noto yo, fijaos, en la zona 2, por ejemplo. Pero la zona 2, pues en la zona 2 se puede poner la frecuencia cardíaca perfectamente y tal. Sí. Pero es que hay mucha diferencia, sobre todo cuando sales a la carretera, bueno, y en el rodillo. En la carretera, cuando pica un poco para abajo, realmente tú cuando vas por frecuencia cardíaca, sí pedaleas, mantienes la frecuencia cardíaca, pero realmente estás acompañando la pedalada, no estás pedaleando de verdad, moviendo los vatios que tienes que mover. Imagínate, yo he ido a entrenar el sábado y 2 horas en Z2 y a 170, 180 vatios de media. En cuanto pica para abajo un poquitín, si tú vas por frecuencia cardíaca igual te dejas llevar, das pedales, pero la frecuencia cardíaca no se te desploma de golpe, se sigue igual manteniendo en 130 pulsaciones por minuto. Pero ya te digo yo, que nada que pique para abajo y tú acompañes así un poquillo la pedalada, ya no estás entrenando a la potencia que requiere Z2. En cambio, con el potenciómetro tú enseguida ves que esa potencia que estás moviendo ha caído a 110 y tienes que estar concentrado todo el tiempo y decir, no, que tengo que ir a 170 o a 160, venga, va, pedal. Y todos esos momentos de descanso en que pica un poco para abajo, un poco se deja llevar o lo que sea, estás siempre viendo la potencia y lo que tienes que hacer, y te queda un entrenamiento mucho más aprovechado. Por eso muchas veces se dice que son entrenamientos que se aprovechan mucho en el tiempo, porque es que lo que está siendo muy efectivo. Y también una cosa donde vais a notar mucho el entrenamiento por potencia es en el rodillo. Cuando tú te subes en el rodillo y dices, me voy a poner a 130 pulsaciones, porque es la zona que querías entrenar, y tú vas a 130, pero os aseguro yo que vuestra potencia está yendo para abajo. ¿Por qué? Porque vuestro pulso, por el calor, por el esfuerzo, tiende a subir, y tú, como quieres ir a 130, lo que haces sin querer, de manera innata, no te estás dando cuenta, es aflojar un poco la pedalada para que se mantenga en 130. En cambio, con la potencia tú dices, me voy a poner a 170 vatios, 50 minutos, de principio a fin, a 170 vatios. Y tú vas y sí, empiezas a 130 pulsaciones, igual, 130, 133, 135, 138, 137, 141, 142, 143, 145, y cuando acabas el entrenamiento ves una línea recta, que es la potencia que tú has mantenido y que era lo que querías trabajar, y cómo cardiovascularmente ha ido incrementando poco a poco tu frecuencia cardíaca. Nada, que son cosas muy interesantes. Bueno, y a lo largo de estos días vamos a ver los vídeos de fuerza. Ya sabéis que subí un vídeo de fuerza, pero lo quité porque tengo que ser consecuente. Era un poco hardcore. Yo estoy muy familiarizado con el entrenamiento de fuerza, con mis amigos y compañeros atletas también están bastante familiarizados,
y lo puedes ver de otra manera, pero realmente era bastante hardcore y siempre hay que empezar con una fase de adaptación, tiene que ser más poco a poco, más progresivo, más paulatino que lo que comentaba en ese vídeo, así que lo vamos a volver a subir, pero lo voy a volver a subir por 3 o 4 partes, explicando cada etapa y con progresión. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Sé que muchos de vosotros no tenéis potencia, pero yo creo que no deja de ser algo muy curioso y que tenéis que ir viendo y tenéis que ir entendiendo, porque dentro de poco están todos al alcance de la mano. ¡Chao, chao!